Una película no puede ser un espectáculo, retomemos, porque un espectáculo exige la presencia en carne y hueso. Y esta es la primera vez que Bresson menciona la palabra espectáculo, y que va a ser muy importante y va a marcar incluso a las generaciones venideras. Vale la pena mencionar aquel libro La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord de 1967 y la posterior película del mismo título hecha en 1974. Entonces, ¿qué es un espectáculo para Robert Bresson? Lo vamos a estar viendo a través de las notas porque esa idea del espectáculo, ese fantasma nos va a estar rondando durante las notas venideras de las notas sobre el cinematógrafo. Puede que se le mencione directamente o muy indirectamente, pero va a estar ahí. Retomemos, una película no puede ser un espectáculo porque un espectáculo exige la presencia en carne y hueso. ¿A qué espectáculo en particular se está refiriendo? Posiblemente al espectáculo teatral, ¿cierto? A todos los espectáculos que son en vivo, quizás sobre una tarima que tiene en público, ¿cierto? Donde hay presencia real, interacción real entre quien está al frente y el público que está presente, ¿cierto? Hay una doble presencia, la presencia de quien realiza esa performance, bueno, quien está, ya sea que esté actuando, que esté interpretando un instrumento, que esté haciendo otra cosa en escena, y la audiencia que también está ahí observando y apreciando. Dice, continúa la cita, sin embargo, puede ser como en el teatro fotografiado o cine, ahí miren que ya los equipara, teatro fotografiado, también conocido como cine, la reproducción fotográfica de un espectáculo. O sea que un espectáculo puede ser en carne y hueso, pero también puede ser, como en el cine o teatro fotografiado, la reproducción fotográfica de eso mismo, del espectáculo. Bueno, aquí está, voy a quitarme un poco para que lo vean. Este es uno de los San Juanes Bautistas que hizo Donatello. Esta es la versión en mármol. Ahora tenemos la versión en bronce. Este es el San Juan Bautista en su versión en madera, también hecho por Donatello. No podemos hablar de un original, sino de distintas aproximaciones. Encima de todo, pues llega Bresson y nos dice que una cosa es pues la figura allá real, donde está, en la galería o en la iglesia en que se encuentra, pero otra cosa que pierde su valor básicamente, y Bresson no especifica qué tipo de valor es, pero ahí nos invita a interpretar, pierde su valor, ¿verdad? Cuando su imagen cinematográfica se reproduce.